Buenos días amigos, nos encontramos el día de hoy con la profesora de la Facultad de Medicina Humana, la profesora Rosa Marta Velasco Martínez, responsable de la unidad de competencia de nutrición clínica en séptimo módulo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Le parece si empezamos con las preguntas? Sí, cómo no, adelante. ¿Podría decirnos cómo sería una dieta adecuada para las personas que padecen diabetes? Bueno, aquí lo más importante es entender que hay que hacer un cálculo del requerimiento energético de la paciente diabética, hacerle una evaluación nutricional y saber cómo son sus características para hacer el cálculo del requerimiento energético y que cumpla con todos los requerimientos necesarios para una dieta adecuada. La distribución nutrimental de macronutrimentos, la diversidad de la dieta en la medida de sus posibilidades. Entonces, esta dieta no difiere mucho de la dieta de un paciente una persona que no padezca diabetes mellitus. Lo importante es que tenemos que hacerla tener mucho cuidado en cómo la estamos implementando y que realmente se cumpla. Principalmente que se Así cumpla. es, que se cumpla, sí. Ok. ¿Pueden los hábitos alimenticios propiciar la aparición de la diabetes mellitus? Bueno, tú sabes que en el caso de la diabetes tipo 2 es muy importante los antecedentes heredofamiliares. Ya tienes ese código. Y si tú descuidas tu alimentación, tienes sedentarismo, tienes un exceso importante de peso, pues conjuntamente todos estos factores con alteraciones en el tipo de dieta que acostumbras, pues van a propiciar que se desencadene la presentación de la diabetes mellitus, ¿sí? Ok. ¿Es necesario eliminar todos los tipos de azúcar del plan alimenticio? No necesariamente. Como yo te decía, hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, se permite un 10% del aporte de hidratos de carbono. Debe de ofrecerlo los azúcares. Lo que tenemos que saber es cómo calcularlo y cómo ofrecerlo en alimentos. Entonces, recuerden que dentro de las características de la dieta, la variabilidad es importantísima. Es muy triste para el paciente que te comente, es que fíjese que fui con algún médico en alguna institución y me quitó la avena, luego me quitaron los tamales, luego me quitaron el pozol, y así le van quitando alimentos, que llega el momento en que el paciente dice, a mí ya no me hable de dieta, a mí deme mis medicamentos, y porque le cuesta tanto trabajo implementarla. Entonces, no es necesario quitarlos. Lo que necesitamos analizar es, ¿los doy diario? ¿En qué proporción? ¿O los doy con cierta eventualidad? Pero que sin otorgarle al paciente esa satisfacción que le ofrece la alimentación, como cuando va a comer sus tamales en el Día de Muertos. Claro. Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, nada más que hay que enseñarle en qué cantidad, con qué frecuencia, cómo distribuirlo, cómo combinarlo con otros alimentos. Claro, no es tanto el quitarlos, sino el moderarse. Moderarlos, distribuirlos, combinarlos, una serie de características que nosotros podemos utilizar. Ok. ¿Podría decirnos qué tipo de frutas son las más y las menos recomendadas de acuerdo a su contenido de azúcar? Otra vez volvemos a lo mismo. Mira, hay una propuesta teórica de manejar lo que es el índice glucémico. Hay alimentos que al consumirlos van a elevar el nivel de glucosa, de glicemia. Sin embargo, hay estudios que señalan que no están de acuerdo en que realmente el quitar estos alimentos de alto índice glucémico nos pueden mejorar el perfil del manejo del diabético. Entonces, yo estoy a favor de la diversificación, ¿sí? Habrá alimentos con un alto contenido de azúcar. Por ejemplo, si yo consumo un vaso de jugo de naranja, pues obviamente que el nivel glucémico se va a ir hasta arriba. Sí. Pero puedo consumir un gajo o 2 gajos de naranja conjuntamente con la fibra, que realmente no me van a propiciar ese pico tan importante de glucemia. Y no olvidarnos que el consumo de alimentos lo conforma la dieta ideal. O sea, hay que pensar en las frutas más los otros alimentos que se tienen que sumar, que de manera conjunta tienen que beneficiar el manejo del diabético.
Ok, vamos también a una parte importante. ¿Cree recomendable que toda la familia se apegue al plan alimenticio del Totalmente paciente? de acuerdo. Recuerda lo que te dije al principio, el paciente diabético no requiere una dieta diferente a la de los integrantes de una familia, los otros integrantes de una familia. Ahora, si hay algún integrante y es el papá, por ejemplo, pues muy seguramente todos tienen el antecedente, todos los hermanos tienen el antecedente de lo familiar, entonces requieren una dieta ideal, bien vigilada. Entonces, por un lado está esa parte, ¿no? Y por otro, el que el paciente se siente mejor cuando todos consumen lo mismo. Así es de que es necesario que toda la familia haga ese cambio en el estilo de alimentarse y que se sume a las metas que le estamos proponiendo al diabético, que no distan mucho de lo que requiere un sujeto normal, digamos, sin un padecimiento. Pero otra vez vuelvo a señalarte, Sí. cada integrante de la familia tiene que ser evaluado desde el punto de vista nutricio, desde el punto de vista de su salud integral, y en base a eso hacer un cálculo de su requerimiento energético, de la distribución de los macronutrientes que requiere, y en base a eso hacer una variedad de todos los momentos alimentarios que requieren el día. ¿Sí? Ok, otra pregunta también importante, ¿el consumo de grasa es igual de dañino que el consumo de azúcar en este caso? Bien, en exceso, pues sí. Cualquier exceso es malo desde el punto de vista fisiológico. Si tú consumes proteínas de más, se transforman y se depositan en triglicéridos y aumentas de peso. Entonces, cualquier nutrimento va a acarrearnos problemas cuando lo consumimos en exceso. Todos los necesitamos. Por ejemplo, tú sabes que las hormonas tienen como base a los ácidos grasos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le quito totalmente las grasas a la dieta? Que no va a tener sustratos para conformar cierto tipo de sustancias, ya sea proteínas, ya sea hormonas, una serie de sustancias que necesitamos en el organismo, que su base son precisamente pues las fuentes que obtiene de los alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decidimos no dar algo. Lo que necesitamos es regularlo, no consumirlo en exceso. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, ¿algo más que le gustaría agregar que no hayamos mencionado? Bueno, insistir en que todos somos importantes para el cambio en esta pandemia que tenemos en relación a la diabetes mellitus y a la que se suma la obesidad. Los estudiantes de medicina, los médicos, los nutriólogos, la familia, todos tenemos que sumarnos a esta nueva tarea de mejorar el estilo de vida, porque si no hacemos ese cambio va a ser muy difícil que se dé. De hecho, no hemos logrado pues cambios importantes, ¿no? Se sigue dando, la prevalencia sigue siendo muy importante. Entonces necesitamos sumarnos a esta gran tarea todos para mejorar la alimentación de nuestra población y de los pacientes que en este momento ya se encuentran con diabetes mellitus. Ok, bueno, esto sería todo, le agradezco. No, al contrario, qué Muchas bueno que gracias. vinieron a trabajar con nosotros y aquí estamos para servirles. Gracias. Que tengan buen día.